Muy buenas noches, tengan todos ustedes, mis queridos amigos. Continuando con las sesiones académicas del Colegio de Medicina Interna de México, el día de hoy tenemos el gusto de presentar al maestro, al doctor Guillermo Ruiz Argüelles, de quien todos conocen su enorme trayectoria académica. Para nosotros es un honor, una distinción y que sea nuestro invitado de honor para esta magna sesión académica que tratará sobre citopenias en hígado graso. Muy buenas noches y cedo la palabra al doctor Raúl Carrillo Esper. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Muy buenas noches. A nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, de la mesa directiva y de un servidor Raúl Carrillo Esper, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión académica del mes de junio. Como es sabido de todas y todos ustedes, junio es un mes de mucha actividad para el Colegio de Medicina Interna de México. Tenemos nuestro curso internacional de medicina interna, como ya bien lo saben todos ustedes, en el puerto de Veracruz, ahí en Boca del Río. Y bueno, los invito a todos aquellos que no se hayan inscrito, que se inscriban. Y si por cualquier motivo no pueden estar de manera presencial, como también ya lo saben, lo vamos a tener de forma diferida para que lo puedan consultar posteriormente por la página de nuestro colegio. Y bueno, además de este curso internacional de medicina interna, que será un curso muy interesante, hay temas de gran actualidad para todos nosotros internistas. Todos estos temas van a estar acompañados de algunos talleres prácticos, también de interés para nuestra práctica cotidiana. Y además de la actividad académica, habrá actividades sociales. Ya era justo que nos continuáramos reuniendo periódicamente, no nada más para seguir aprendiendo y actualizando nuestros conocimientos, sino para poder convivir con todas y todos nuestros colegas. Así que anímense los que no están inscritos y los que por cualquier motivo, como les decía, no puedan asistir, pues los invito a que tomen el curso posteriormente de manera diferida, que de seguro todos los conocimientos vertidos en cada uno de los simposios será de mucho interés para todas y todos ustedes. Y además del curso internacional, este mes vamos a tener sesiones académicas. La sesión de hoy, que va a ser una sesión de mucho interés, en la cual se tocará un tópico de mucha actualidad, que será el de citopenias en hígado graso, alteraciones hematológicas asociadas al hígado graso. Ya hemos tenido charlas de hígado graso, pero bueno, esta va a complementar esta trilogía de sesiones que hemos planeado y organizado para ustedes. ¿Y quién mejor para esta sesión que un gran internista mexicano, expresidente de nuestro colegio, gran hematólogo también, que ha hecho contribuciones junto con su equipo originales a la hematología en diferentes áreas del conocimiento? Y bueno, me refiero al doctor Guillermo Ruiz Argüelles. El doctor Ruiz Argüelles es un internista hematólogo de gran trayectoria y tradición. Ha ocupado y sigue ocupando lugares muy importantes en diferentes agrupaciones y asociaciones médicas, y además es líder en hematología, como les comentaba y como ustedes bien lo saben, en diferentes áreas, como es el trasplante de médula ósea, la investigación en neoplasias hematológicas y en otros saberes, como es la coagulación. Ha hecho descripciones, como les decía, originales. Entonces, el día de hoy tendremos una sesión de lujo. Nos acompaña un gran amigo, un gran internista y un médico mexicano muy destacado, el doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Y ya sin más introducción y sin más antecedentes curriculares, ustedes los conocen perfectamente bien, los dejo con el doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Disfruten esta sesión, que será de gran interés, y no lo olviden, nos vemos en Boca del Río la siguiente semana. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer muy cumplidamente a la mesa directiva actual del Colegio de Medicina Interna de México por su gentil invitación para participar con todos ustedes en esta sesión. Estoy particularmente agradecido con el doctor Raúl Carrillo Esper, quien me solicitó que desarrollara para ustedes este tema de las citopenias en hígado graso.
La esteatopatía no alcohólica es la causa más común de insuficiencia hepática crónica en todo el mundo. La secuencia de eventos, como ya todos ustedes conocen, es esteatosis, esteatohepatitis, fibrosis y finalmente cirrosis. Aquí están las características de un hígado sano, luego un hígado con esteatosis, lo que se llama el hígado graso, después ya un hígado con fibrosis y finalmente la parte final del proceso inflamatorio, que es la cirrosis hepática. ¿Cuáles son las causas de esta hígado graso? Bueno, pues resistencia a la insulina es una de ellas, estrés oxidativo, inflamación, factores genéticos y recientemente se han puesto de moda muchos métodos para llevar a cabo el diagnóstico de la esteatopatía no alcohólica. Desde luego, la manera más segura de hacer el diagnóstico es mediante una biopsia hepática. También se puede hacer esto por medio de una prueba que se llama Fibromax, que vamos a detallar más posteriormente, y también por medio del FibroScan. En la Clínica Ruiz de Puebla, desde hace varios años hemos estado interesados en esta entidad, y nosotros, como es una clínica ambulatoria, pues no podemos llevar a cabo biopsias hepáticas. Estos procedimientos se llevan a cabo en los hospitales por si alguna complicación surge, para poder administrar anestesia local, en fin. Entonces, nosotros no hacemos biopsias hepáticas en la Clínica Ruiz. La prueba de Fibromax supone la medición de varios metabolitos, que son la alfa-2 macroglobulina, las aptoglobinas, la apolipoproteína A, las bilirrubinas, la gamma-glutamate transpeptidasa, transaminasa glutámico-oxalacética, transaminasa glutámico-pirúvica, glucosa y colesterol. Entonces, mediante un programa se hace una mezcla de todas estas variables y con esto, además los triglicéridos, y se hace una mezcla y se obtienen unas imágenes como estas en donde se informa la cantidad de fibrosis, que está aquí, por ejemplo, en 26%, la cantidad de esteatosis, que está aquí en 68%, la cantidad de actividad inflamatoria, de actividad, que está aquí en 71%, alcoholic steatohepatitis, o sea, qué tanto daño de lo que se está viendo en el hígado es por alcohol. Y aquí la non-alcoholic steatohepatitis, es decir, qué tanto daño o fibrosis o steatosis se debe a esteatopatía no alcohólica. Entonces, con estas 5 mediciones uno puede tener una idea bastante razonable de lo que está pasando al hígado de una persona. El otro método que tiene también utilidad para llevar a cabo este tipo de definiciones es el FibroScan. Nosotros comenzamos a utilizar el FibroScan en 2015 en la Clínica Ruiz y en 2 años previos, en 2013, comenzamos a usar el Fibromax. Actualmente disponemos de los 2 métodos para poder llevar a cabo el diagnóstico de hígado graso. Miren ustedes, cuando yo terminé mi entrenamiento en medicina interna y luego en hematología en el Hospital de Nutrición en 1982, me fui a la Clínica Mayo a trabajar específicamente en este edificio, que es el edificio Plomer. Y estuve ahí involucrado en labores fundamentalmente de investigación. Hice una estancia postdoctoral. Aquí están los hermanos Mayo, William y Charles Mayo, que actualmente, por lo que está pasando en todo el mundo, es la manera como se presentan ante el público allá en Rochester, Minnesota, cerca de los Grandes Lagos. En el año de 1983, yo volví a la Clínica Ruiz. Mi padre había construido este edificio, que es actualmente el edificio A. Estaba en construcción que es el edificio B. De tal manera que cuando yo llegué a trabajar aquí, estuve trabajando como médico aquí en el edificio A, mientras se construía el edificio B. Y desde que regresé, tuve muchas inquietudes y consultas de colegas que me preguntaban por problemas hepáticos en relación a la hematología. Y era entonces y sigue siendo muy frecuente la
consulta a un hematólogo por citopenias, que muchas veces se encuentra uno que esas citopenias se deben a que el paciente tiene alguna hepatopatía crónica, es decir, puede la citopenia o la pancitopenia ser la primera expresión del daño hepático de una persona. Entonces, en el año de 2010, aquí en esta ciudad que se llama Hartford, está en Connecticut, el doctor Dassano y sus colaboradores hicieron un estudio en el que definieron por medio de ultrasonido, que es un método que tiene más variabilidad que los otros métodos más precisos para diagnosticar hígado graso. Estudiaron 18 pacientes con hígado graso que tenían trombocitopenia. Todos tenían un índice de masa corporal alto y la trombocitopenia que tenían no era muy grave, entre 63,000 y 85,000 plaquetas con una mediana de 74,000. Ninguno de esos pacientes tenía cirrosis franca y por supuesto pues, no tenían esplenomegalia. Entonces, esta publicación del doctor Dassano, trombocitopenia, hígado graso y síndrome metabólico, ¿existe ahí alguna conexión? Fue la primera llamada de atención sobre esta situación de cómo el hígado graso puede conducir a citopenias. El doctor Dassano publicó esto en esta revista que se llama Southern Medical Journal, que tiene un factor de impacto bajo de 0.9. Entonces, fue la primera evidencia que hubo a nivel mundial de que algo tenía que ver el hígado graso con citopenias en sangre periférica. Entonces, a mí me inquietó esta idea cuando la leí. Y en la ciudad de Puebla, aquí está la Catedral de Puebla. Ven ustedes, esta Catedral de Puebla fue construida por el mismo arquitecto que construyó la Catedral de la Ciudad de México. La hizo después de la Ciudad de México. Entonces, es claro que todos los errores que cometió al construir la Catedral en la Ciudad de México los evitó al construir la Catedral de Puebla, y es sin duda esta la razón por la cual es considerablemente mejor la Catedral de Puebla. Aquí ven ustedes los ángeles que están en la reja que circunda la Catedral de Puebla, que le da a la ciudad el nombre de Puebla de los Ángeles. Aquí está el aspecto actual de la clínica Reed. Les decía a ustedes que mi padre construyó inicialmente el edificio A, que era el laboratorio. Cuando yo llegué de Estados Unidos estaba construyendo este, que es el edificio B, y luego pudimos hacernos de este, que es el edificio C, y finalmente este, que es el edificio D. Ahora hemos conectado a los 4 edificios, inclusive entre el A y el B, con un puente sobre la calle que nos permite movernos en el interior de la clínica sin tener que salir al exterior. Entonces, cuando yo llegué a trabajar en la clínica, pues estaba únicamente el edificio B en construcción, el edificio A estaba ya listo. Entonces, comencé a inquietarme y hice un estudio prospectivo que publiqué en el año de 2013, en el que estudié pacientes que tenían hígado graso, pero definidos por Fibromax en el Centro de Hematología y Medicina Interna. Incluí 93 pacientes con trombocitopenia, un número considerablemente mayor que el que había descrito el doctor Dassano en Hartford, Connecticut. 5 pacientes tenían hígado graso y además tenían trombocitopenia. 2 tenían un índice de masa corporal alto, 28,000 a 38,000, con mediana de 36,000. Perdón, de 36, y la trombocitopenia, 48,000 a 99,000, con mediana de 72,000. Ninguno de ellos tenía esto. Entonces, esta serie de pacientes, que eran 5, los publicados, vean ustedes, aquí están las características, son 4 mujeres y un hombre, la edad, el índice de masa corporal, incrementado en todos los pacientes, el steatotest, el NASH test, que pudimos definir por medio de Fibromax, alfa-2 macroglobulina, etc. Y aquí están, ven ustedes en la citometría hemática, las plaquetas 73,000, en una segunda medición 98,000, 49,000, 99,000, 72,000, 48,000, etc. Entonces, aquí encontramos que en efecto el hígado graso se asociaba a plaquetas bajas en ausencia de cirrosis hepática franca. ¿Y qué pasaba con las plaquetas? Bueno, en algunos pacientes pudimos medirles las cantidades de plaquetas más de una vez. Ven ustedes, en algunos subieron, luego volvieron a bajar, en otros bajaron, en otros tuvieron más
trombocitos estables, etc. Estos son la evolución de las cuentas de plaquetas sin ningún tratamiento en estos pacientes. Con esta información hicimos esta comunicación en el año de 2013, en el que demostramos que la esteatopatía no alcohólica puede causar trombocitos. Esto lo publicamos en Acta Hematológica, de la cual soy editor, que tiene un factor de impacto de 2.2. Luego, en 2016, también en la ciudad de Puebla, y específicamente en la Clínica Ruiz, hicimos otro estudio en el que, utilizando, además de FibroMax, FibroScan, haciendo elastografía en la Clínica Ruiz, tenemos 33 pacientes con esteatopatía no alcohólica, 8 tuvieron trombocitopenia, que equivale al 24%. Todos tenían el índice de masa corporal alto. La cuenta de plaquetas estaba baja, pero vean ustedes, no demasiado, una mediana de 100 plaquetas. Ninguno tenía esplenomegalia. Aquí están las características de estos 8 pacientes ahora, definidos por FibroMax y FibroScan. Otra vez, vean ustedes, aquí están una serie de mediciones, la esteatosis de acuerdo con el FibroScan. Desde luego, todos tenían, no tenían fibrosis, no tenían cirrosis hepática, el índice APRI, etc. Y otra vez la cuenta de plaquetas, 115,000, 112,000, 86,000, 53,000, etc. Ven ustedes cómo, si les miden las plaquetas a lo largo del tiempo, pues en algunos sube, en otros baja, en otros se mantiene igual, etc. Pero aquí otra vez es la evolución de las cuentas plaquetarias sin ningún tratamiento en este segundo grupo de pacientes en el que utilizamos ya 2 herramientas diferentes para definir hígado graso, el FibroScan y el FibroMax. Es el rango normal y ven ustedes las trombocitopenias habitualmente no son muy graves. Esto lo publicamos en la revista Hematology, que es una revista inglesa que tiene un factor de impacto de 2.2, más de la trombocitopenia de la enfermedad hepática por grasa no de origen. Bien, posteriormente, en 2019, comenzamos a hacer esta prueba en la Clínica Ruiz que ha demostrado ser muy útil, que es el Quantose. La Clínica Ruiz es el único sitio en donde se puede hacer esta prueba, es muy interesante. Esta prueba mide mediante cromatografía alfa hidroxibutyrato linoleil glicerofosfatocolina, ácido oleico, insulina. Y con esto se mide, vamos a decir, la resistencia a la insulina. La gráfica que se obtiene es más o menos así, siendo insulina y todos esos metabolitos que ya señalamos. El paciente que está por abajo de 63 es sensible a la insulina, el que está por arriba de 63 es resistencia a la insulina, como este por el 84. Entonces, este es, yo diría que por el mejor prueba que hay para medir la resistencia a la insulina en pacientes que ustedes saben aquí en México es muy frecuente. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar si había alguna resistencia, alguna asociación entre la resistencia a la insulina y la trombocitopenia en pacientes con hígado graso. Esto lo publicamos en Clinical and Applied Thrombosis Hemostasis, que tiene un factor de impacto todavía más alto de 2.4. Y vean ustedes, en esa publicación no encontramos asociación entre la resistencia a la insulina y la presencia de trombocitopenia en hígado graso. Es decir, la resistencia a la insulina per se no es suficiente para causar trombocitopenia, sino que se requiere que el paciente tenga ya esteatosis para que ocurra esto en la sangre periférica. Después, este grupo de investigadores en Brasil evaluaron la trombocitopenia en pacientes con hígado graso. Esta es una revista que tiene un impacto de 2.4, Annals of Hematology, y ellos en autopsias, bueno, pues es una manera más complicada de medir el hígado graso,
encontraron que la proporción de pacientes que tenían trombocitopenia era menor. Entonces, vean ustedes, resumiendo lo que hasta ahorita les he mostrado, en 2010 algunos pacientes con hígado graso tienen trombocitopenia. Esto lo describió Tassano. Luego nosotros describimos que algunos pacientes tienen trombocitopenia con hígado graso. Aquí en México, mayor número de pacientes. Aquí fue con ultrasonido, que no es muy preciso. Aquí fue con Fibro Max y aquí fue con Fibroscan más Fibromax. Encontramos ya que más o menos una cuarta parte de los pacientes con hígado graso tienen plaquetas bajas. Luego publicamos, ya les comenté, de que la resistencia a la insulina per se no se asocia a trombocitopenia, sino que se requiere que haya la grasa en el hígado para que las plaquetas bajen. Y luego en Brasil, en este estudio de autopsia, se encontraron también que el 3% de los pacientes con hígado graso tienen trombocitopenia. Definir el hígado graso en autopsias pues, más complicado. Bueno, en el año de 2020 hicimos un estudio en el que analizamos la presencia de hígado graso y trombocitopenia, hígado graso y neutropenia, hígado graso, trombocitopenia y neutropenia. Lo que encontramos es que sí, que los pacientes con hígado graso que tienen trombocitopenia tienen más frecuentemente neutropenia. Y la medición de estas dos citopenias en sangre periférica pues sugiere que la razón por la cual hay trombocitopenia y neutropenia en el paciente con hígado graso es hiperesplenismo, aun cuando no hay esplenomegalia. Es decir, los cambios en la circulación portal e intrahepática que se observan en el hígado graso pueden ser los responsables de que se lleve a cabo, de que bajen las plaquetas, de que bajen los neutrófilos en hígado graso. Entonces, con esta información interesante, vean ustedes la correlación que hay entre grado de esteatosis y la cuenta de glóbulos blancos. Es decir, mientras más esteatosis tiene un paciente, más bajos son los glóbulos blancos. Y con esa información hicimos esta información en donde demostramos que la esteatopenia alcohólica asociada con trombocitopenia se asocia también con granulocitopenia. Esta información la publicamos en esta revista que se llama Hematology, Fusion and Cell Therapy, que tiene un factor de impacto de 1.8. Así que, en 123 pacientes con hígado graso, encontramos trombocitopenia en 20, 16%, en un estudio previo encontramos 24%, granulocitopenia en 9, y en 9 que tenían hígado graso y granulocitopenia se encontró trombocitopenia en la mitad. Y esta asociación tiene valor desde el punto de vista estadístico y indica que cuando el paciente tiene hígado graso puede tener con más frecuencia tanto trombocitopenia como granulocitopenia, y el grado de granulocitopenia se asoció al grado de esteatosis. Bien, entonces, un poco resumiendo lo que hasta este momento hemos señalado. ¿Cuál es la causa por la que el paciente con hígado graso tiene trombocitopenia? En realidad no se sabe. Esa es la respuesta correcta. Hay quienes han señalado que esto es por deficiencia de trombopoietina. Si uno a los pacientes que tienen esto les da análogos de la trombopoietina, que le suben las plaquetas, pero pues eso tampoco es demostración de que hay deficiencia de trombopoietina. Hiperesplenismo yo creo que es la causa principal, y el hecho de que la trombocitopenia se asocie a la neutropenia es una evidencia indirecta de que muy probablemente el hiperesplenismo tiene un papel en el desarrollo de estas citopenias en hígado graso. Ahora, ¿qué hay que hacer desde el punto de vista del tratamiento de las citopenias en hígado graso? Bueno, las más de las veces no requieren ningún tratamiento. Nadie sabe qué hacer. Pero yo nunca les doy tratamiento a los pacientes porque casi nunca tienen plaquetas suficientemente bajas. Cuando un paciente que tiene esta asociación de hígado graso con trombocitopenia lo va a operar y el cirujano se pone muy inquieto porque tiene 80,000 plaquetas. Bueno, pues con análogos de la trombopoietina uno puede subir las plaquetas.
Eso es únicamente para tranquilidad del médico. La verdad es que no se necesita tratamiento casi en ningún caso. Yo no les doy nada. Los miméticos de la trombopoietina, como les digo, pueden levantar las plaquetas en situaciones urgentes, vamos a decir, sobre todo en situaciones en las que el médico que va a operar a un paciente se pone inquieto de que el paciente tiene plaquetas bajas y con eso le da uno por lo menos tranquilidad transitoria al cirujano. Bien, es importante hacer algunas reflexiones sobre lo que hasta este momento hemos señalado y de ahí de las reflexiones derivar con ustedes. Les decía yo a ustedes que en 2010 se informó por primera vez que pacientes con hígado graso tenían trombocitopenia y luego nosotros en 2013 con métodos diferentes por Fibromax y luego por Fibroscan y Fibromax demostramos que sí, esto es cierto y que la trombocitopenia ocurre más o menos en un 20-25% de los pacientes que tienen hígado graso. La trombocitopenia no la causa la resistencia a la insulina, se requiere que haya daño en el hígado para que se desarrolle la trombocitopenia y se asocia la trombocitopenia a leucopenia. Es menos frecuente la leucopenia, pero también puede ocurrir en el hígado graso. En resumen, más o menos 1 de cada 4 pacientes hígado graso tienen trombocitopenia. La trombocitopenia se asocia con sobrepeso, como ocurre regularmente en resistencia a la insulina. Es leve, actualmente mayor de 40,000 plaquetas. Por tal razón no pone en riesgo la hemostasia. No causa hemorragias. No requiere de tratamiento, salvo en las circunstancias que ya les platiqué a ustedes. Y algo que también es importante, que un paciente que tiene trombocitopenia y evidencias indirectas con los métodos de los que ahora se dispone de que tiene hígado graso, no hay que hacer una reducción. En realidad no se justifica hacer este procedimiento terapéutico. Y también se los mostrado a ustedes que se puede hacer con leucopenia, es decir, el hígado graso causa citopenias de grado variable. Luego, voy a hacer algunas consideraciones sobre esto, que es el proof of concept. Proof of concept, en inglés, demostración de feasibilité en francés. Es esto es inglés, es un Jaguar XJ, el auto más bello que ha generado la industria automotriz. Este es un Citroën. Este es francés, uno de los autos también más bellos, más o menos en las mismas épocas. Entonces, proof of concept en inglés, demostración de feasibilité en francés. Con estas ideas, esta publicación en donde hablo de esta demostración de feasibilité que la esteatopatia alcohólica puede causar trombocitopenia. Esto lo publiqué en esta revista que se llama Seminars in Thrombosis Hemostasis, que tiene un factor de impacto alto, 4.1. Y en esta publicación, un poco resumo las observaciones previas que hemos hecho en hígado graso relativas a trombocitopenia, a la frecuencia de la trombocitopenia, al diagnóstico de la misma, a la necesidad de no dar tratamiento y después también de la asociación con neutropenia. Entonces, tengo la impresión, apoyado en esta publicación que acabo de hacer, esto es de octubre de 2021, es relativamente reciente, que esa es una observación, esta evolución del factor de impacto entre 2003 y 2020, esta revista todavía tiene un factor de impacto bastante bueno, 4.1. Y esto indica que muchas gentes leen esa revista y la citan cuando hacen sus investigaciones o cuando hacen sus publicaciones. Hemos probado, pues, que el concepto de que el hígado graso es una causa de trombocitopenia ha quedado demostrado con las publicaciones que hemos hecho y consideramos que debe tenerse en mente para evitarles a los pacientes con hígado graso
que en México son muchos. O sea, ustedes saben, la resistencia a la insulina es un problema de salud grave en México y el hígado graso también. Así que el hígado graso, pues, es una causa de trombocitopenia y de neutropenia, y que teniendo este concepto se pueden evitar muchos estudios innecesarios a los pacientes que tienen esta asociación. Esta frase de Ignacio Chávez me parece prudente para mostrárselas a ustedes. Mientras sigamos siendo un reflejo de las escuelas extranjeras, mientras nos convertamos a seguir, y no siempre de cerca, el movimiento científico mundial, mientras nuestros autores no sean leídos y discutidos en el extranjero, este país nuestro no existirá en el mundo de los años. Yo siempre he pensado que en México la investigación médica debiera enfocarse en los problemas de salud importantes del país y tratar de evitar aquella conducta de querer reproducir en México cosas que se han hecho en el extranjero, desde métodos diagnósticos médicos, métodos terapéuticos, conceptos de padecimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que esta serie de investigaciones que hemos hecho con la asociación de hígado graso, que es un problema de salud en México, y citopenias, debieran estar en la mente de todos aquellos que enfrentan a estos pacientes, que pues son los que enfrentan en los consultorios de los médicos, de los internistas y de los especialistas todos los días. Esta es una fotografía de mi familia a quien le dedico esta charla. Está aquí mi esposa, hijo Guillermo, que es hematólogo, su esposa, Manuelito, Rodrigo, y aquí están mis nietos, que son 7. La más grande es Elsa, el más chiquito es Manuel, el más pequeño. Aquí aparece inclusive el perro de la familia. Aprovecho pues esta imagen para darle a mi familia las gracias por el apoyo que siempre me han dado para involucrarme en labores de investigación y de difusión del conocimiento. Y también le aprovecho para darles a los directivos del Consejo, del Colegio de Medicina Interna de México, darles mi agradecimiento por su invitación para platicar con ustedes de este tema, y también a todos aquellos quienes invierten parte de su tiempo en escuchar esta ponencia. Pues les agradezco mucho su atención y su paciencia. Pongo ahí mi buzón electrónico por si alguien quisiese ampliar un poquito más sus conocimientos sobre esto. Con mucho gusto puedo enviarles sobre tiros o darles alguna información. Muchas gracias. Damos la bienvenida también al doctor Miguel Ángel Buenrostro, vocal de Comunicación Social. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Ahora nos doctor. tocó a usted y a mí, la doctora Rosalía García Peña, a sus órdenes, secretaria del Colegio de Medicina Interna, para coordinar esta excelente charla que nos presentó el doctor Guillermo Argüelles, basada en datos tan importantes de su investigación relacionado a las citopenias en hígado graso. Doctor, le damos la palabra para que inicie con preguntas. Muchas gracias, doctora Rosalía. Es un placer para su servidor estar con todos los internistas en esa sesión de lujo. Estamos muy complacidos. Quiero enviar un atento aviso de nuestro presidente, el doctor Rubén Gómez Mendoza, y nuestro secretario de Actividades Científicas,
el doctor Raúl Carrillo, vienen en vuelo de la ciudad de Veracruz de sostener una conferencia de prensa por el curso internacional de medicina interna que se va a llevar a cabo en la ciudad de Veracruz. Doctor Guillermo Ruiz Argüelles, muchas gracias por estar aquí. Es un placer tener a un pionero de su calidad, a un innovador en México, en el concepto, en el conocimiento científico y la gran aportación de información que nos ha brindado a través de su trayectoria. Es un verdadero halago tenerlo con nosotros y gracias por haber aceptado el ofrecernos esta plática tan importante y tan trascendente. Tenemos muchas preguntas, doctor, respecto al excelente trabajo que nos ha presentado. Nos preguntan, en el estudio de cuántos RI de resistencia a la insulina, dice, ¿cuáles fueron los parámetros de referencia? Es decir, usó una prueba diagnóstica y comparada con biopsia o comparada con algún otro método de referencia. Bueno, el método de Quantos es un método que se está usando muy recientemente para definir la resistencia a la insulina. Se miden varios metabolitos por cromatografía y se hace un cálculo que da un índice. Cuando este índice está por abajo de 63, se define que hay resistencia a la insulina y digo que hay sensibilidad a la insulina. Y cuando está por arriba de 63 se define que hay resistencia a la insulina. Hoy por hoy creo que es el método más preciso para definir la resistencia a la insulina por métodos no invasivos. Esto se hace en una muestra de sangre periférica. Y en el estudio que hicimos nosotros buscamos la asociación de hígado graso con resistencia a la insulina y sí es muy clara, ¿verdad? O sea, casi todos los pacientes que tienen hígado graso tienen resistencia a la insulina, pero no hay relación con las citopenias, lo cual indica que son eventos independientes y que se requiere del hígado graso para que se presenten en el paciente las citopenias, de las cuales la más frecuente es la trombocitopenia. Correcto, muchas gracias. Solo para compartirle, doctor, que nos están viendo, escuchando, 792 asistentes a esta interesante plática. Y reciba muchas felicitaciones por parte de la audiencia que está muy atentos a todo lo que ha estado compartiéndonos. Doctora Rosalía. Sí, muchas gracias, doctor Buenrostro. Doctor Ruiz Argüelles, tenemos una pregunta del doctor Luis Fernando Zavala. Dice, ¿sabemos qué relación existe entre la aparición de citopenias con otros procesos como progresión a esteatohepatitis o fibrosis? Bueno, todos los pacientes que fueron incluidos en estos estudios no tienen cirrosis, es decir, son pacientes que solo tienen esteatosis y que por Fibromax y o Fibroscan se descarta razonablemente la posibilidad de cirrosis, de tal manera que es la infiltración grasa del hígado antes de que haya cirrosis la que puede causar estas citopenias. Excelente, doctor. Bueno, hay mucha evidencia respecto a que se crean, anticuerpos, autoanticuerpos en pacientes que también tienen hígado graso. En los estudios que usted realizó, había diferencia o había pacientes que además de explicar citopenias pueden ser asociadas a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, enfermedades como lupus eritematoso, y que realmente no era un lupus, sino que era digamos que los falsos positivos que existen en este grupo de pacientes que tienen hígado graso no alcohólico. Sí, en la población de pacientes que hemos ido estudiando, bueno, son varias poblaciones de varios estudios, excluimos a aquellos quienes tenían anticuerpos antinucleares o quienes tenían anticuerpos antiplaquetarios. A pesar de que esto no es suficiente para excluir de manera definitiva
una enfermedad autoinmune. Ese fue el criterio de inclusión de los pacientes y pensamos por tal razón que el componente de autoinmunidad en estas citopenias parece ser poco importante. Muy bien, doctor. ¿Tiene alguna otra pregunta, doctor Miguel Ángel? Sí, como no, con gusto. Siguen las felicitaciones, doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Nuestro compañero doctor Juan Carlos Anda Garay, que está muy atento a la plática, pregunta si hay algún predictor clínico o de laboratorio para la detección prematura de citopenia en enfermedad hepática grasa. ¿Algún predictor clínico o de laboratorio? No lo sé. Lo que sí puedo decirles es que el tener el concepto de que la infiltración por grasa del hígado, que se debe muy frecuentemente a resistencia a la insulina, puede causar citopenias, es posible que le evite a un paciente estudios innecesarios cuando se presenta con alguna de estas manifestaciones. Es decir, el paciente que llega al consultorio con trombocitopenia y tiene sobrepeso, tiene historia de diabetes, datos de resistencia a la insulina, pues ese hay que rascarle por el lado del hígado graso y olvidarse, por ejemplo, de estar solicitando estudio de aspirado de médula ósea, biopsia de hueso y otras investigaciones más orientadas a investigar la trombocitopenia. Es decir, hay que tener en cuenta que la grasa en el hígado puede causar citopenias y conducir los estudios correctamente hacia el hígado y no hacia la médula ósea, que en estos pacientes habitualmente es normal. Muchas gracias, doctor. Gracias por su respuesta muy importante. Nos preguntan médicos interesados que están al pendiente de la plática, si hubo alguna evaluación de médula ósea en los pacientes con trombocitopenia o granulocitopenia e hígado graso. ¿Alguna evaluación de médula ósea? No hicimos aspirados de médula ósea en estos pacientes y ese es justamente uno de los puntos que resalto en las publicaciones que he hecho. Ante la evidencia de citopenias moderadas que se asocian a marcadores clínicos de resistencia a la insulina, no hay que ir a la médula ósea a picarla innecesariamente, porque lo que va uno a encontrar ahí es una médula reactiva, tal vez un poco hipercelular, porque hay datos de que las citopenias ocurren probablemente por hiperesplenismo, es decir, por destrucción periférica de plaquetas y de granulocitos. Muchas gracias, doctor. Doctora Rosalía, por favor. Sí, doctor, gracias. Doctor Ruiz Argüelles, hay una aclaración con respecto a una pregunta previa. La pregunta más bien dirigida hacia si la presencia de citopenias se asocia con una mayor progresión a fibrosis que en aquellos pacientes con hígado graso y sin citopenias. Esa es una pregunta muy pertinente. Estamos justamente analizando eso. Hasta ahorita la impresión que tenemos es que sí, los pacientes con hígado graso que hacen citopenias tienen más riesgo de progresión a fibrosis y a cirrosis que aquellos quienes no hacen citopenias. Pero esta información estamos en el proceso de analizarla para poder demostrar con valor estadístico esa asociación. Parece que sí es cierto eso. Doctor, otra pregunta. Muchas gracias. ¿Se tiene algún seguimiento de los pacientes en estudio que presentan citopenias para valorar el tiempo de viraje desde el hígado graso no alcohólico a cirrosis o esto todavía está en espera? Estamos incrementando nuestro número de pacientes para analizar justamente esa evolución que va a ser muy interesante y que nos va a permitir responder a la pregunta que están haciendo. Muchas gracias, doctor. O sea, tenemos que estar muy atentos porque realmente esta evolución que nos ha presentado es increíble porque pues eso es en sí los datos duros. O sea, muchas veces nos llegan los pacientes o como usted mismo dice, con trombocitopenia, con bicitopenia o incluso pancitopenia y pues el exceso de estudios puede acortarse con una buena historia clínica, con los antecedentes del paciente, sin hacer gastos excesivos de estudios, ¿verdad? Que puedan
ir descartando otras cosas que son más evidentes cuando el clínico realiza un buen interrogatorio y exploración física. Muy bien, doctor. El doctor Daniel Granados menciona que si les pregunta si la esplenomegalia se documentó en los pacientes estudiados y complementaron con gamagrama o para evidenciar si estaba incrementado el sistema, había esplenomegalia, si estaba incrementado el sistema retículo endotelial, SRE, supongo que es sistema retículo endotelial. No, un requisito para incluir a estos pacientes fue que no tuvieran esplenomegalia. Un paciente que tiene evidencias de daño hepático y que tiene esplenomegalia, lo más probable es que tenga cirrosis. Entonces, excluimos del grupo de pacientes analizados aquellos quienes tenían trombocitopenia. Era esplenomegalia. Era un criterio de exclusión de los pacientes incluidos. Muchas gracias, doctor. El doctor Sergio Islas menciona, además de mandarle un saludo, pregunta si hubo casos de hígado graso no alcohólico más hepatitis C y citopenias. También fue un criterio de exclusión que el paciente tuviese algún infección o que tuviese hepatitis intercurrente. Los que tenían eso no los consideramos como portadores de hígado graso. Los quitamos del grupo de análisis. Muchas gracias, doctor. Doctor Miguel Ángel. Muchas gracias, doctora Rosalía. Siguen las felicitaciones, doctor Guillermo, a su persona, a la plática, a su trayectoria. Ya llevamos 850 asistentes al pendientes de esta sesión de preguntas y respuestas. Existen muchas variables, me preguntan, de la resistencia a la insulina, hígado graso, generalmente no están aislados, presentan comórbidos, diabetes, hipertensión, otras patologías, y el hígado graso puede ser una expresión de alguna patología sistémica. Los estudios que presentó, la pregunta específica, sí, los resultados pudieran haber sido influidos por alguna otra patología diferente al hígado graso. Bueno, con el objeto de evitar factores que pudiesen confundir esta información, excluimos a pacientes que tenían trombocitopenia por otras causas, como haber recibido medicamentos recientemente que pudiesen dañar la médula ósea, que tuvieran cirrosis franca, que tuviesen lupus, que tuvieran anticuerpos antinucleares, en fin. Pero desde luego que a pesar de todos esos criterios de exclusión, es posible que alguno de los pacientes tuviese algún otro padecimiento. Diabetes no fue criterio de exclusión. Muchos pacientes con hígado graso tienen diabetes y pueden hacer trombocitopenia. Muchas gracias, doctor Guillermo. Siguen las felicitaciones. Doctora Rosalía. Sí, muchas gracias. Doctor Ruiz Argüelles, hay una pregunta enfocada básicamente al uso de medicamentos contraindicados en este grupo de pacientes. Por supuesto que sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos, como algunos otros, y anticoagulantes orales nuevos, estarían contraindicados en este grupo de pacientes que tienen citopenias e hígado graso no alcohólico. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, una cosa que a mí me ha tocado ver muy frecuentemente es que ante las citopenias leves, como las que ocurren en estas condiciones, muchos médicos les indican esteroides a los pacientes. Y eso, lejos de mejorar la cuenta de plaquetas, pues lo que hace es empeorar el hígado graso, ¿verdad? Entonces, creo que sí debe ser una llamada de atención para que pacientes que la insulina tienen algún medicamento, sobre todo aquellos que agravan la resistencia a la insulina, como pueden ser los esteroides, o que pueden agravar la trombocitopenia, como son los antiinflamatorios no esteroideos y otros medicamentos que pueden dañar la.
Muchas gracias, doctor. El doctor Juan Carlos Anda está muy interesado y es muy activo en esta plática y nos pregunta, dice, un elemento destacado en estos pacientes es disregulación inflamatoria sistémica y un eje enteroportal. ¿Usted considera que nuevas moléculas como los agonistas de GLP-1 que impactan en peso, control glucémico, podrían impactar a largo plazo en progresión de enfermedad hepática grasa y por ende en la trombocitopenia? ¿Sí se escucha? Se está escuchando un poco cortada la pregunta, pero escuché algo en relación a qué les pasa a los pacientes que empeoran el hígado graso porque suben de peso, porque controlan más las cifras de glucemia, etcétera. Lo que hemos observado nosotros es que no hay una franca de el grado de descontrol de diabetes y el grado de la trombocitopenia. Es decir, a pesar del paciente con hígado graso en el fibroscan, la trombocitopenia habitualmente persiste, pero casi nunca es suficientemente grave como para requerir tratamiento específico, ni para causar sangrados. Sí, doctor. Parece ser que sí hubo un problema técnico. Hay lluvia y parece eso también interrumpe el internet. La pregunta fue enfocada a que si las nuevas moléculas como los agonistas de GLP-1 que impactan en el peso y control glucémico en pacientes diabéticos podrían impactar a largo plazo en la progresión de la enfermedad hepática, grasa y por ende en la trombocitopenia. Sí, es probable que eso ocurra mientras más grave sea la infiltración hepática y progrese esta por diversos mecanismos. Lo más probable es que el paciente desarrolle fibrosis hepática, cirrosis hepática y que la citopenia se agrave. Muchas gracias, doctor. Doctor Buenrostro. Muchas gracias, doctora Rosalía. Siguen las felicitaciones a su persona, doctor Guillermo. Y existe una pregunta obligada. Estamos hablando hígado graso, citopenias, corte prospectiva. Presentó un estudio de una corte. Me preguntan si hubo alguna aparición o algún diagnóstico de síndrome mielodisplásico o mieloproliferativo. En el grupo de pacientes que hemos estudiado, esto no ha ocurrido. Muy bien. Y existe otra pregunta, doctor, de que estamos hablando de hígado graso. Sabemos que tenemos hígado graso, manejo, cuando se reduce el peso en los pacientes con sobrepeso. ¿Hay cambio en las citopenias? No, esa es una cosa interesante. A pesar de que el paciente baje de peso, las citopenias no mejoran. Muchas gracias. Gracias. Doctora Rosalía. Sí, el índice de masa corporal normal puede ser considerado una variable contra la presencia o desarrollo de esteatosis hepática no alcohólica. Si así fuera, la reducción de peso ayudaría contra la hepatopatía. Bueno, ahí estamos entrando en el terreno de cuál es el tratamiento del hígado graso no alcohólico. Y la verdad es que, pues sí, bajar de peso es algo que puede disminuir los índices de infiltración grasa. A largo plazo puede esto disminuir el riesgo de progresión a fibrosis, pero en el grupo de pacientes que nosotros estudiamos, no hemos encontrado que al disminuir de peso o al mejorar la resistencia a la insulina, las citopenias mejoren, ¿verdad? Desde luego es un grupo de pacientes bastante pequeño que habrá que seguir por más tiempo y además aumentar el número de pacientes para poder responder con más certeza esta pregunta. Excelente, doctor. ¿Alguna otra pregunta, doctor Miguel Ángel? Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, hay muchas preguntas, doctor. Vamos a tratar de agruparlas en una sola para que se dé una respuesta.
usted comentó en los estudios que no hubo asociación entre la resistencia a la insulina y la disminución o la trombocitopenia, pero sí hay una asociación entre a más esteatosis hepática más granulocitopenia. ¿Nos puede comentar algo? Perdón, se está Sí. cortando mucho el audio y la verdad es que no Sí. escucho. Usted nos comentó en los estudios que a más esteatosis hepática, más granulocitopenia, o sea, muy claro. Y, así es. Cuando en otro estudio nos comentó no asociación con cuando hubo resistencia a la insulina, no se asoció con la plaquetopenia. En efecto. ¿Nos quiere comentar algo? Sí, la resistencia a la insulina se asoció con hígado graso, por supuesto, y se asoció con sobrepeso, pero la resistencia a la insulina no se asoció con trombocitopenia ni con granulocitopenia. Es decir, la resistencia a la insulina per se es incapaz de causar trombocitopenia y granulocitopenia. Se requiere de la infiltración de grasa del hígado para que estas cosas ocurran. Y eso lo interpretamos nosotros como una evidencia indirecta de que es probablemente cierto grado de hiperesplenismo causado por las alteraciones en la circulación esplénica el responsable de estas citopenias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Ya tenemos alrededor de 850 interesados en esta plática y lo siguen felicitando. Es un orgullo para México, para el mundo, tener personas como usted y muy agradecidos con esta plática, que como todas han sido brillantes. Le mandan saludar reiteradamente. Doctora Rosalía, por favor. Hablando del síndrome metabólico, sabemos que en nuestra población pues existe una prevalencia muy importante de síndrome metabólico. El controlar todo el contexto de los criterios de esta enfermedad metabólica, de alguna manera cuando ya existe trombocitopenia o citopenias, también podría ser un punto de investigación y podría ser como un poco un efecto que podría mejorar las citopenias, o definitivamente considera que esto, pues cuando ya están presentes ya no es factible ni mejorar el número o un poco más. ¿Cuál es su experiencia y su comentario, doctor? ¿No se escuchó? ¿Sí? Doctor Guillermo, ¿me escucha? Creo que tiene apagado su micrófono. Sigue, sí la escuchamos, doctora, pero parece ser que está con un altibajo el doctor Guillermo. Nos comentó que estaba lloviendo por su zona, entonces eso le está generando ruido con su internet. Esperamos un minuto a ver si ya se recupera la señal. Realmente es un tema muy importante en nuestro día a día. Las conclusiones que podríamos tener una vez que el doctor Guillermo Ruiz nos escucha. Doctor Guillermo, tiene en mute su micrófono. No, digo que lo último que dijo no la escuché, doctora, perdón. Sí, es una pregunta respecto al síndrome metabólico. En relación al síndrome metabólico, el controlar el síndrome metabólico en todas sus definiciones, ¿podríamos lograr también mejora de las citopenias? Eso ya está. Nosotros hemos observado en un grupo pequeño de pacientes quienes han reducido su peso, que a pesar de que reduzcan el peso y controlen la glucemia y demás,
las citopenias no mejoran en forma considerable. Muchas gracias, doctor. Doctor Buenrostro, no sé si considere que todavía continuamos con preguntas. Yo ya no tengo alguna. Existen muchas más, solo para compartirle, gracias, doctora Rosalía, Por favor. que nos están viendo, doctor Guillermo, doctora Rosalía, nos están viendo público en general, nos están viendo de México, obviamente, Bolivia, de toda la República Mexicana, Bolivia, de los Estados Unidos, del Perú y de Ecuador. Como usted considere, doctora. Pues haga las últimas preguntas, doctor, por favor, para poder, porque tiene el doctor un poquito de problema en su recepción. Sí, pues, en general, la dirección de las preguntas ya las comentamos. No sé si el doctor nos quiera dar un mensaje final. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Yo creo que el mensaje final es que en la mente de los internistas, porque son quienes ven el primer contacto a estos pacientes, cuando vean un paciente que tiene trombocitopenia no muy grave, con sobrepeso, acantosis nigricans, historia familiar de diabetes o diabetes franca, pues piensen en la posibilidad sea usando antes de un aspirado de médula ósea, estudios adicionales y demás. Orientar la investigación hacia las características del hígado para poder saber si esta infiltración por grasa del hígado puede ser la responsable de las citopenias, que como ya dijimos en las presentaciones que hemos hecho, aproximadamente el 25% de los pacientes con hígado graso hacen trombocitopenia y en una proporción menor hacen también granulocitopenia. Doctor Guillermo Ruiz Argüelles, pues muchísimas gracias por habernos presentado esta excelente conferencia con la experiencia propia de sus investigaciones. Una conferencia que a todos los que estamos presentes nos ayudó mucho a reforzar muchos de los aspectos y además irnos a la referencia de sus investigaciones y pues hacer el seguimiento de esto, ¿verdad? Hay mucho más que decir. Sin embargo, pues el tiempo ya se agota y agradecemos infinitamente su participación y a nombre del doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, presidente del Colegio de Medicina Interna de México y la mesa directiva, pues le damos las gracias y pues a todos los presentes, muchas gracias por su participación y pues también un recordatorio de que ya estamos a 7 días de iniciar en forma presencial el 47º curso internacional de medicina interna que se realizará en Boca del Río, Veracruz, en donde los esperamos y pues ahí nos saludamos, esperemos que se cumplan las expectativas y pues por mi parte muchísimas gracias. Buenas noches, doctor Ruiz Argüelles, a todos nuestros asistentes virtuales. Doctor Miguel Ángel Buenrostro, ¿quiere dar un último mensaje o palabra? Muchas gracias. Muy enriquecida esta plática. Esperamos verlo de nuevo, doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Y esta es su casa, como siempre. Buenas noches.